¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? La verdad que es un honor poder compartir con ustedes estos 30 minutos en los cuales les llevamos la información parlamentaria de la última semana. Lo más importante, lo que usted necesita saber con mi compañero Julián Saucedo. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Daniel? Atento a una semana cargada en el ámbito legislativo porque hubo sesión de Cámara Baja en la provincia de Corrientes. También sesionó el Senado la aprobación de algunas normas en media sanción o instancia preliminar, por lo menos para la creación de algunos municipios y en la órbita nacional, con algunas resoluciones, entre otras, sobre la ley de alquileres. Eso sería un poco nada más de todo lo que tenemos para compartir con ustedes. Arrancamos directamente con el Senado de la provincia. Se aprobó, se dio la media sanción para la creación del municipio del Caimán. Este es un poblado que está dentro del departamento San Miguel. Uno yendo a la ruta se encontrará prácticamente enfrentado con la línea de frontera, como si fuera la ruta, una línea de frontera de un poblado muy importante de esa zona de la provincia de Corrientes. Bueno, el argumento de por qué es tan importante la creación de estos municipios lo decía el senador Sergio Flinta. En Corrientes hay muchos casos de creación de municipios, de poblados que, bueno, se ajustan a la ley de creación de municipios y que realmente esta oportunidad es que se los genere un estatus diferente, se eleva en su estatus, se eleva en la posibilidad de que el Estado provincial acerque sus servicios de educación, de seguridad, de salud pública, y que además se autogerencien, que sean responsables también ellos de su propia actividades administrativas y ciudadanas. En todos los casos en que hemos creado municipios, que hay una larga lista, en todos los casos los lugares se han despegado, se han progresado, los ciudadanos han cambiado sus hábitos por hábitos mucho más responsables. ¿Esto no es en desmedro de ninguna comunidad? Digo, ¿no es en desmedro del municipio de San Miguel en este caso? No, porque en este caso, bueno, intervienen ciudadanos que pertenecían al municipio de San Miguel y también Concepción. Estas son leyes consensuadas, en muchos casos con los propios intendentes, en muchos casos con los propios consejos deliberantes, así que esto no es una imposición, es un expediente que viene de larga data, que ha sido ya conversado y discutido ampliamente. La ley de endometriosis es una ley autoría del senador provincial Martín Barrionuevo, pero presentada en contacto con la prensa por Diógenes González, con quien conversamos y buscamos interiorizarnos de las características que va a tener a la hora de abordar la salud, con la creación de un registro, con presupuesto para la prevención, la concientización y la visibilización de una enfermedad que afecta a buena parte de la población, aunque no tenga un marco jurídico de contención como el que a partir de ahora cuenta con media sanción de la Cámara Alta en la provincia de Corrientes y nos explica de qué manera y cómo se alcanzó esta conclusión que pretende regular algunas de las acciones que desde la salud se hace para contener a quienes la padecen. Los 5 senadores de los 2 bloques partidarios hemos aprobado este proyecto. Se ha trabajado con el Ministerio de Salud, con la Facultad de Medicina, con la Sociedad Argentina de Endometriosis, con una organización nacional que se llama Endohermanas, que están presentes ahora en la sesión. Así que bueno, es un proyecto en definitiva que resume el talento y la inteligencia de los profesionales de la salud de la provincia y la voluntad política de los senadores de aprobar esta ley, que entre otras cosas va a crear un registro, va a generar capacitaciones y va a fomentar además la presencia de especialistas en todo el territorio de la provincia, que eso es muy importante, que cualquier mujer que por más que esté en un paraje, en cual localidad lejana de los centros urbanos, pueda tener derecho a una atención básica en este tema. Así que realmente estamos muy complacidos con esta aprobación. ¿Tienen algún tipo de parámetro de cuántas personas, cuántas mujeres se ven abarcadas o se ven comprendidas dentro de esta problemática? Está subdiagnosticada, hay pocos datos estadísticos y justamente por eso es que se crea el registro como la manera de construcción de la estadística como un elemento básico de política pública. Así que a partir del desarrollo de los próximos 4 o 5 años que el registro vaya consolidándose, seguramente se va a poder tener información estadística.
Pedro Ferré es una figura consular para la provincia de Corrientes, una figura política, un gobernador durante el siglo XIX. Cuando se conformaba la República Argentina, él era uno de los dirigentes políticos con mayor trascendencia a nivel país. Se aprobó en el Senado un pedido para que se construya un monumento de mayores características en torno a su figura, porque los debates que planteaba son de notable actualidad. Eso lo explicaba mejor el senador Noel Brear. Bueno, este es un trabajo que venimos haciendo, lo que se llama resignificación, trascendencia. Ya aprobamos un proyecto de ley hace un año sobre la reproducción del libro de memorias de Pedro Ferré, que tiene 1000 páginas, que se van a producir 1000 libros, que está terminando de hacer el presidente de la Cámara. Y ahora lo que estamos haciendo es aprobando un monumento, y hay un tercer proyecto de ley que es pidiendo al Parlamento argentino se lo reconozca a Pedro Ferré como el padre del federalismo en la Argentina. Es uno de los creadores del Pacto del 31, son los famosos debates entre Rosas, gobernador de la provincia de Buenos Aires, representante de las relaciones exteriores, y Pedro Ferré, que era una de las provincias más importantes que tenía la Argentina en el litoral, donde se dan los famosos debates sobre aduanas, puertos, libre navegación, y donde realmente los intelectuales que estaban en pugna eran García de Cosio por Corrientes, que era un intelectual de primer nivel, y por el lado de Rosa era de Angeli, y los debates en los diarios nacionales que había en ese momento en Buenos Aires, los diarios de acá, los libros, las cuestiones nacionales, está vigente como si es la Argentina de hoy. ¿Quién maneja la renta? ¿Por qué se concentra en Buenos Aires? El monopolio de las aguas, el puerto, el monopolio del puerto. Realmente es una cosa que parece que estamos viviendo la Argentina de hoy. Entonces, y estamos necesitando un Pedro Ferré. Y Pedro Ferré es la contracara de la ausencia del federalismo en la Argentina. Entonces, ese monumento, el mensaje y la resignificación de Pedro Ferré como representante y baluarte de la Argentina federal que tenemos que integrar es muy importante. Ahora está bien, pero que tengamos los mismos debates que de 200 años atrás también habla un poco de nosotros, ¿no? Habla de la frustración argentina, habla de la falta de síntesis, habla de la reproducción inercial de la grieta. La lucha federal unitario no es casualidad. Ahora se llama AMBA, que es Gran Buenos Aires y Capital Federal. Si ustedes miran que la misma cantidad de consumo de luz allá cuesta 500 pesos y acá cuesta 10.000. Si acá tenemos garrafa de gas que nos cuesta 1.350 pesos y allá el consumo mensual le cuesta 500 pesos, si la Argentina Central, que tiene 10 veces más de ingresos, paga 10 veces menos de la luz, se da cuenta usted que está viviendo una Argentina asimétrica que no cumple con lo que se llama la cláusula para el progreso, el artículo 75, inciso 19 de la Constitución Nacional, que habla de que todos los argentinos en cualquier parte del territorio tienen que tener el mismo acceso a los servicios y infraestructura, y eso no se cumple. Tenemos el Norte Grande, que tiene el 33% de la población, del territorio de la población, y tiene 6 veces menos ingresos. Los correntinos tenemos un plan, el Plan Estratégico Participativo Corrientes 2030. Y tener un plan es tener un norte, porque es importante que todos sepamos hacia dónde vamos y tiremos juntos para el mismo lado. En Corrientes el futuro lo construimos entre todos. Gobierno Provincial.
Recién hablábamos sobre la figura de Pedro Ferré y la diferenciación que había entre el norte argentino y la zona centro. Esa discusión que antes se daba por la cuestión del puerto, que hoy se transforma y se da en otras matrices, como por ejemplo la impositiva. Sobre este tema, sobre la cuestión impositiva del norte argentino, hablaba el senador Eduardo Bischi en la reunión de comisión, precisamente pidiendo una política fiscal diferenciada para el norte de la República Argentina. El Mercosur ha, por ejemplo, ha avanzado en un convenio de transporte donde hoy ni siquiera se hace aduana en las fronteras. Las aduanas se hacen en los domicilios a veces de las empresas donde llega a destino. O sea, prácticamente las mercaderías pasan por las narices de los pueblos del interior sin que quede a veces ni siquiera el pago de los tributos en las aduanas correspondientes. Esto es lo que ha, de hecho, realmente el Mercosur ha sido muy bueno y ha facilitado la negociación, pero no ha quedado nada en el camino. Entonces yo creo que en este sentido tenemos que seguir trabajando, por ejemplo, lo que ha sido la autovía de Buenos Aires a Paso de los Libres y que obviamente tiene que continuar a Brasil, muy bueno, pero que no nos pase lo que pasó en Italia cuando empezaron a trabajar sobre las asimetrías, el norte desarrollado hacia el sur subdesarrollado, 2-1 la diferencia, empezaron a hacer más autopista, más energía, y ¿saben qué es lo que pasó? Se enriqueció más el norte, porque más rápido llegó la comercialización de sus productos hacia el norte. Entonces, no nos fijemos solamente en la infraestructura, esto tiene que ser un crecimiento social. Por eso apoyo lo que decía recién el senador de Chaco. Tiene que haber un crecimiento social, tiene que haber un entramado productivo que tiene que también estar enlazado con la educación. Porque si solamente hacemos el ferrocarril para sacar los limones, si hacemos la autovía para sacar nuestra madera, como está yendo a China, 16 o 20 barcos de maderas de Corrientes que han salido sin ningún tratamiento. Entonces, si nosotros seguimos trabajando en un norte que solamente produce materias primas para que otros, a veces el centro del país, en el mejor de los casos, pero en muchos casos, Brasil o China son los que terminan dándole valor agregado, lo que va a pasar con el litio, vamos a exportar 20.000 millones, pero no vamos a hacer las baterías, no vamos a hacer los autos. Hagamos las cosas que tenemos que hacer aquí, porque de lo contrario vamos a seguir teniendo lo que venimos peleando hace 200 años. Cuando nos teníamos que sacar los barcos con nuestras materias primas y nos ponían el precio, después nos mandaban una máquina agraria por un barco de nuestro producto, de nuestras materias primas. Entonces, estoy muy contento de que podamos discutir este tema, lo hablábamos con Fabio y de hecho hoy inclusive hablaba con el senador de Formosa, el senador Mayán, para ver cómo nos podemos poner de acuerdo en, por supuesto, la infraestructura que necesitamos, pero cuáles son las políticas públicas que van a facilitar y mejorar y van a dirigir que la inversión sea hacia la industrialización del norte para generar realmente las cosas que necesita. Así que simplemente quería decirle que estamos a disposición para trabajar y aportar todo lo que sea necesario. Y en el medio del faltante de gasoil y las dificultades que tienen los transportistas a la hora de llevar de las zonas productivas de nuestro país hacia el puerto de Buenos Aires los productos que las economías regionales producen en la Argentina, el ministro de Agricultura, Pesca y Ganadería, Julián Domínguez, visitó la Cámara de Diputados, fue interpelado por varios de ellos. Escuchamos al ex ministro de Producción de la provincia de Corrientes y actual diputado nacional de la Unión Cívica Radical, Jorge Vara. Yo le digo que hoy, salvo en soja, que la retención es muy alta, salvo en soja, en el resto de los cultivos tiene mucho más incidencia el retraso del tipo cambiario que la retención en sí mismo. Y todos le prestamos atención a la retención. En realidad ya y para productos, como usted bien dijo, para algunos productos nuestros de economías regionales prácticamente ya no es incidente, pero el tipo de cambio es muy distorsionador y está generando mucho más diferencia. Y alteración de precios relativos, que son producto también en gran medida de ese diferencial. Y le recuerdo, sobre todo para que le lleve un mensaje al ministro de Economía, que él declaró cuando le plantearon el tema del diferencial de tipo de cambio que no era ni un problema en márgenes del 35 o 40%. Entonces lo que tiene que avisarle que ya superó el 40% y que está cerca del 100%.
más en el rango del 85 o 90% de diferencia de tipo. Y está generando las distorsiones que él mismo mencionó. Obviamente que sabemos que el ministro lo sabe más que usted y que yo, pero es simplemente para ver dónde están los temas. Unión Europea, Mercosur, por supuesto, pero yo le digo, señor ministro, el tema es que no podemos seguir protegiendo industrias que se protegen hace 60, 70 años con el tema de la argumentación de la mano de obra y que el que paga el pato sea el sector primario. Además, el preacuerdo, valga la redundancia, acordado con la Unión Europea de Mercosur, incluye tiempos mucho más generosos para las industrias de Mercosur que para los sectores económicos de la Unión Europea para acomodarse a la capacidad de competir. O si no, todos los argentinos estamos pagando los costos de las ineficiencias de algunos sectores productivos. Eso sé que políticamente es difícil decirlo, pero me gusta a mí decir la forma en forma directa. Los correntinos tenemos un plan, el Plan Estratégico Participativo Corrientes 2030. Y tener un plan es tener un norte, porque es importante que todos sepamos hacia dónde vamos y tiremos juntos para el mismo lado. En Corrientes el futuro lo construimos entre todos. Gobierno Provincial. La verdad, Julián, que la impronta que tiene el Congreso de la Nación en este año parlamentario es singular porque se encuentra con un mayor debate a la hora de las comisiones, un espacio en los cuales los funcionarios, los legisladores exponen sus ideas respecto de temas candentes e importantes. Por ejemplo, así ha sido la presencia del ministro Soria, ministro de Justicia de la Nación, los últimos días en la Cámara de Diputados a la hora de hablar del proyecto que tiene media sanción del Senado y que habla del Consejo de la Magistratura. Graciela lo decía cuando reflejaba la disconformidad del estamento de los abogados en el 2006 y que por eso inician esa demanda de inconstitucionalidad que tardó 16 años en resolver la Corte, de las cuales los últimos 5 años estuvo en la Corte no sé cuántos cajoneados, en algún cajón. Miren el estamento de abogados, yo lo había mostrado. En nuestro proyecto, 23%. En la ley del 1999, 20%. Es decir, que en 1999, al sistema que nos llevó la Corte en su fallo, tenía menos representatividad el estamento de abogados. No sé si se dan cuenta que con esto les estoy marcando. Fíjense en la ley del 2015, menos, si comparamos con el actual proyecto. Por eso creo que este es el espíritu. Como bien decía, me preguntaba el diputado, ¿cuál es el espíritu? Hacer un proyecto más armónico. Esta es la realidad. Miren los cuadros. 23% en este proyecto la representatividad del estamento de los abogados. Y es bastante parecido al de Cambiemos en el 2017, fíjense, 25 el estamento de los abogados. Ahora, no me vengan con que en el 99 el estamento de los abogados se sentían perjudicados porque a la ley que nos llevó la Corte en su fallo estaba en el 20%. Digamos, esta es la contradicción y está perfecta la pregunta porque me sirve para explicar cuál es el espíritu de este proyecto. Hacer una ley que nos conforme a todos, que nos saque, en definitiva, de este fallo que volvió a
Alguien hablaba de que en realidad no nos impone o no le devuelve la validez constitucional retroactiva a una ley derogada en el Congreso. Mire, las leyes duran hasta que el Congreso sancione una nueva ley. Y esta ley del Consejo de la Magistratura del año 99 fue derogada por este Congreso. Más allá del debate que en la comisión se estuvo planteando, Fernando Carvajal, diputado nacional por la provincia de Formosa, refiere a la discusión del pasado, a lo que nos lleva a la coyuntura de discutir una nueva ley y cómo a veces el oficialismo, a partir de estas chicanas, no discute la mejor ley posible, refiere a algunos de los puntos que como conocedor de la justicia entiende tiene de falencia la actual norma que se está tratando en Cámara Baja. Yo le voy a pedir, y se lo pido respetuosamente, y se lo pido en aras de la construcción de calidad institucional, que dejemos de utilizar estas reuniones que son válidas y que son necesarias como elemento de chicana política. Yo le podría señalar, y aclaro que no lo pienso, que usted se reunió con la Corte Suprema el día 7 de diciembre y el día 16 la Corte sacó el fallo. Y si yo quisiera pensar, influenciado por alguna teoría conspiranoide, podría pensar que algo turbio pasó. No lo creo. Creo que usted fue en su carácter de ministro y habrá hecho el planteo correspondiente. Y supongo que lo mismo, y no tengo por qué pensar diferente, cuando se hace una reunión pública entre un ministro de la Nación, un jefe de gabinete y la Corte Suprema. Porque si empezamos a tirar como chicanas políticas lo que deberían ser actos de calidad institucional, la verdad que poco servicio le hacemos a la construcción de la calidad institucional. Le señalo algunos aspectos que deberían estar incluidos en cualquier proyecto de ley que pretenda regular el funcionamiento del Consejo de la Magistratura en el futuro. En primer lugar, el proyecto no se hace cargo que uno de los problemas que ha tenido el funcionamiento del Consejo es la conformación de las comisiones, porque las comisiones del Consejo no son como las comisiones de esta Cámara, son verdaderas organizaciones administrativas y esta es una de las razones por las cuales el funcionamiento del Consejo de la Magistratura se ha ralentizado y ha demorado del modo en que ha tardado todos estos años para tomar cualquier tipo de decisiones. Y esto pasó con la composición de 20 miembros y siguió pasando con la composición de los 13 miembros. Por lo cual no es un problema de cantidad de integrantes, sino es un problema de organización administrativa en comisiones que se convierten en verdaderos órganos decisorios. De esto no se hace cargo el proyecto del Ejecutivo. No se hace cargo de los problemas que tiene el sistema concursal. El sistema de concursos indicó la posibilidad de los concursos anuales y nunca se hizo un concurso anual. Seguimos con el sistema viejo de hacer concursos que producen de que tenemos vacantes de 4, 5 o 6 años. En parte por responsabilidad del Consejo, en muchos casos por responsabilidad del Poder Ejecutivo. Aprovecho para decirle que tiene, creo que 58 pliegos en su ministerio esperando resolución. Han pasado 59, pues peor todavía. Han pasado 28 meses y no es tan difícil. Es un papelito de una hoja, es solo decisión política. Y estos son juzgados que están vacantes con justiciables que no tienen acceso a justicia. Una perlita singular nada más sobre la figura de Fernando Carvajal. 16 concursos ganados en el Consejo de la Magistratura para ser juez federal tiene el actual diputado nacional. Nunca su pliego fue aprobado por el Congreso. Una vez fue remitido al Congreso por el presidente Macri y el mismo presidente lo retiró. Pero si hay alguien en la Cámara de Diputados que sabe precisamente lo que es concursar dentro del ámbito del Consejo de la Magistratura, es ese diputado que, reitero, en 16 oportunidades, no es que se ha presentado, en 16 oportunidades ha estado entre los mejores 3 para cada uno de esos concursos. Cambiamos de tema, nos vamos a ley de alquileres, una discusión que parecía que se iba a destrabar un par de meses atrás. Bueno, todo eso se fue dilatando. Ahora anuncian nuevamente que en las próximas sesiones habrá un pronunciamiento de la Cámara de Diputados. Esto explicaba Martín Tetaz, legislador de Juntos por el Cambio. Buena parte de los inquilinos que desplazó la ley de alquileres se fueron a alquilar en condiciones de informalidad o directamente cayeron en la calle. Es un dato de la realidad comprobable, señor diputado. Hay más gente viviendo en la calle.
Y es otro dato comprobable también, hay menos viviendas en alquiler, es otro dato de la realidad. Y hay más viviendas en venta, es otro dato de la realidad. Por eso, como resultado de ello, los precios de los alquileres subieron por encima de la inflación en los contratos nuevos y por eso los precios de la venta de propiedades cayeron 35% en dólares en los últimos prácticamente 2-3 años. Entonces, los resultados que las ciencias económicas nos enseñan, que enseñamos en los cursos de microeconomía, en la facultad, y que no están disputados científicamente en ningún lugar respecto de teoría de contratos, indican, como dijo el diputado Cacase, que la duración óptima de un contrato se reduce con la incertidumbre. Y que el periodo de ajuste de contratos en economías inflacionarias se acelera con la aceleración de la inflación. Esos son dos resultados sobre los cuales hay tanta evidencia empírica que sería terraplanista asumir una posición contraria. Quiero decir, ahí está la evidencia. Después uno puede hacer la lectura que quiera sobre la evidencia. Pero la evidencia indica que a mayor grado de incertidumbre, las personas hacen contratos con menor duración de tiempo. Y la evidencia indica que a mayor aceleración de la inflación, la gente tiende a poner cláusulas de indexación explícitas o implícitas en los contratos con más frecuencia. Esto es lo que está pasando con las paritarias ahora. Las paritarias en Argentina, señores, se negociaban una vez por año hasta hace no muy poco y ahora se están reabriendo 3 o 4 veces por año. Se acelera la velocidad de negociación. Ahora se aceleran, esto que a usted le preocupaba, a alguno de los miembros preopinantes, que el contrato se ajustara 4 veces en el año, es lo que está pasando con los salarios. Se están volviendo a ajustar. Acuerdan una cláusula de arranque de paritarias a principio de año y vuelven a abrir la negociación paritaria, lo cual es obvio y normal. Y así tiene que ser, así ocurre como condición normal con la aceleración de la inflación. La gente tiende a pactar cláusulas que aceleran las cláusulas de ajuste. Es muy difícil querer o dudar que este es un tema medular para la Argentina que especialmente alquila todos los meses. Es un tema ante una necesidad imperiosa, la carencia de vivienda propia, que la Cámara de Diputados está intentando resolver, le está costando, pero es un paso que me parece dentro de muy poco se va a terminar de dar. Así es, Dani. Vos sabés que esta semana que se prevé la sesión especial hay mucha expectativa por los números que pueda juntar el oficialismo y el dictamen de minorías que recién destacaba Tetaz va a tener también un acompañamiento de una posición que abroquelada en las últimas sesiones, incluso dio vueltas a algunas votaciones, marcando un poco la agenda. Pienso rápidamente en lo que fue la discusión de boleta única. No hay tanto acuerdo respecto a la ley de alquileres, pero sí me imagino una de esas sesiones maratónicas. La verdad es que el impulso se lo da la realidad que vive la mayoría de los argentinos, o un buen número de argentinos que alquilan, y esa necesidad imperiosa con la coyuntura económica es lo que impulsa más que nada a los legisladores para resolver lo antes posible esta clase de temas. Por supuesto, expectantes estaremos y con la voz de los protagonistas desde la semana que viene aquí en el Parlamento. Nos vemos.